estas funciones. Fíjense bien la palabra, generando señales eléctricas y químicas. Ahí, le puse ahí, vean ustedes cómo se puso un colorante y puso la evidencia de la liberación de iones de calcio intracelular. Gracias a esta tecnología se puede enseñar todo esto que vamos a generar a ustedes. Entonces, en esta unidad vamos a enseñarles cómo estas señales eléctricas en forma de potencial de acción que se convierte en un impulso nervioso viaja a la célula nerviosa. También vamos a ver qué tipos de señales, tanto eléctricas como químicas, se generan en la sinapsis que vamos a realizar. Les recuerdo que las sinapsis son varios tipos: axoandrónica, axosomática, axodendrítica. Eso ya lo hemos revisado en la clase anterior que les dije, vamos a revisar un poquito de microanatomía neuronal, básicamente. Entonces, la segunda definición más importante de esto es que las sinapsis, ¿para qué sirven? Bueno, las sinapsis permiten la transferencia de información. ¿Para qué sirven las sinapsis? De las 100 millones de neuronas. Vean ustedes, pónganle una exponencial de 10 a esas 100 millones de neuronas que son sobre todo sinapsis. Hay algunos comparan esto las sinapsis que tenemos de viaje a la luna, porque es cuestión de kilómetros. Entonces, la sinapsis permite la transferencia de información. Mediante la interconexión de otras neuronas para formar un circuito por la cual nosotros procesamos las señales neuronales. También dentro de este capítulo número 2, hay señales número 2, vamos a ver los 7 puntos, y el 7 punto es señalización molecular en el interior de la neurona. Eso se centra en las neuronas. Entonces tenemos pues que analizar las causas fundamentales del pensamiento. Les vamos a mostrar las bases para que ustedes comprendan las funciones del individuo cognitivas, etc. Vamos a hacer moleculares que tiene la neurona y la capacidad única de transmisión y corrupción. La segunda funcionalidad de la transmisión y la conducción de potenciales de acción. Voy a ver una de las relaciones, la segunda función de la percepción, la transmisión y conductancia de potenciales de acción en forma de impulsos nerviosos. También este sistema de supervisión puede afectar funciones muy importantes, procesos patológicos. Entonces, es fundamental conocer toda la actividad molecular, celular de las neuronas para que ustedes puedan entender y comprender las patologías encefálicas. Y al mismo tiempo nosotros
pues nos ayuda mucho a desarrollar unos nuevos enfoques sobre la terapia, el diagnóstico, cómo tratar a estos problemas de una forma frecuente. Entonces, la forma en que nosotros podemos estudiar una neurona es el principio básico, principio sencillo. Ahí tenemos una diapositiva en donde se está manejando, se establece los tres principios que les estoy diciendo. La percepción a través del receptor. Existe un receptor, en este caso de periférico, en el dedo, donde encontramos un axón que va a viajar al sitio que le corresponde. A nivel periférico, esta misma acción, fíjense bien la palabra, a nivel periférico, por presión, por deformación, por presión, por deformación, se estimula el axón periférico desmielinizante y aquí hay un electrodo que me está registrando esa deformidad. Voy a volver a repetir. Al momento de deformarse, la conductibilidad se registra en una onda positiva. El mantenimiento del registro mientras viaja se mantiene en una meseta. El viaje del potencial de acción en lo que se va extinguiendo su estímulo se le llama extinción de reflejo. Esto que les estoy representando es la forma, prototipo de un estímulo eléctrico generado por una deformación de un receptor. Por eso la primera función de un sistema es sensopercepción. Vamos a revisar un potencial periférico. Y son las bases, menos 60, menos 50. Entonces, este receptor trabaja con una conductancia eléctrica. Tenemos en milivolts. En la segunda parte, tenemos una neurona, no un receptor. Tenemos una neurona con un registro, con un electrodo. Tenemos otro electrodo. Fíjense bien, aquí vamos a hablar de excitabilidad y no excitabilidad. La neurona tiene dos principios: excita e inhibe. Vean ustedes cómo la membrana, el potencial de membrana, la membrana que es esta, tiene la capacidad de generar también, a través de la estimulación eléctrica, aquí no hay, lo estamos estimulando, un potencial. Igual, cuando hablamos de potencial significa excitabilidad, conductibilidad, positiva. Igual, la diferencia es, vean ustedes, la amplitud de la extinción y la amplitud de la extinción. Entonces tenemos un potencial neuronal de membrana, aquí, igual la extinción del estímulo. En el cuadro B, ustedes tienen un sistema neuronal, no una neurona. Tienen un sistema, un conjunto de neuronas motoras, sensoriales,
en donde vean ustedes la diferencia entre el receptor sensopercepción, la membrana basal y el grupo neuronal. Entonces, vean ustedes el potencial de acción y tenemos un potencial de acción eléctrico. Esta es la diferencia en la meseta. 1, 2, 3. Tenemos una meseta. Vean ustedes, es diferente. Entonces, el sistema nervioso central utiliza este sistema de potencial eléctrico en donde son los mismos principios. Excitabilidad, meseta, mientras esta se comunica, este también, y la extinción del reflejo. Y luego tenemos una curva, vean ustedes aquí, miren, a diferencia de los demás. Tenemos una curva que va por abajo de la línea basal. Se mantiene. Eso, vamos a ver las fases para poder entender un electroencefalograma, para entender una arritmia, para entender una epilepsia o entender algún trastorno de nuestro paciente. Por lo tanto, las células nerviosas producen señales eléctricas que les dice transfieren información. Aquí la pregunta es cómo un estímulo los va a transferir y saber qué está transfiriendo. Por lo tanto, tenemos que revisar áreas funcionales. Pues uno de los principios es que las neuronas de por sí sola, una neurona no es una buena conductora de electricidad. Por lo tanto, se desarrollaron, fíjense bien, se desarrollaron mecanismos para generar estas señales basada en flujo de iones. Entonces, lo que realmente va a hacer esta actividad eléctrica, esta, es el flujo de iones a través de las membranas basales. Flujo de iones. En general, pues las neuronas originan un potencial negativo, vean ustedes, menos 60, menos 70, hay algunos que tienen menos 15. Entonces, las neuronas originan un potencial negativo. Cuando hablamos entonces de un potencial negativo, estamos hablando de la primera fase de un potencial, que es la membrana en reposo. Un potencial de acción tiene 5 fases. La primera es membrana, que es este potencial. Membrana en reposo es este. Un potencial negativo. No importa si es menos 60, menos 40, menos 30. La primera fase de un potencial de acción es membrana en reposo. Quiere decir que la neurona ni transmite ni genera excitabilidad. Está en una fase neutral. Quiere decir que produce una abolición transitoria del potencial de reposo y la membrana, esta, ¿sí?, la torna, por el flujo de iones que vamos a ver, la torna en un potencial transmembrana positivo. Es cuando hablamos de positivos por acá. Vamos a explicar esto.
Entonces, esta es la forma en que una neurona utiliza para generar esta señalización. Al generar esta potencialización positiva, es la segunda fase del potencial que se llama despolarización. La despolarización es la capacidad de estimulación de la membrana y se vuelve positiva esa membrana. Al haber esta despolarización, entonces, si se cumple un requerimiento que vamos a revisar, entonces la neurona tiene la capacidad de propagar a lo largo del axón, así como lo puse aquí en el inciso A, aquí, va a propagar un potencial, para convertirse y constituir la señal fundamental que va a transmitir la información de un lugar a otro en el sistema nervioso. Entonces les decía a ustedes, son señales eléctricas muy importantes por la activación de los contactos sinápticos entre las neuronas, ¿verdad? Todas estas señales eléctricas surgen por el flujo de iones producidos por las membranas. Permítanme ustedes. Flujos, ahí está. Todas estas señales eléctricas surgen por el flujo de iones producidos por las membranas. Dice bien la palabra. Que son selectivas, permeables a los diferentes tipos de iones que se tienen. En esta diapositiva, aquí está la membrana, que ya revisamos que está constituida por glicoproteínas, ácidos grasos, etc. Y habíamos hablado de receptores ionotrópicos. Aquí estarían los iones. Aquí estarían. Y viene un principal proceso. Hay un sitio que se fijan aquí. Es un ligando. Aquí se ensambla la molécula. Y al momento de generar este intercambio iónico en la recepción del receptor, produce un cambio dinámico. Miren. Este cambio dinámico hace que este ion pase hacia el interior de la membrana y tenemos este ion. Este proceso se llama bomba de sodio-potasio. Este proceso de ensamble o ligando del ion produce una modificación en espiral para que se cambie, se invierta y finalmente nuestro ion esté adentro. Ahí está. Este proceso de entrada del ion específico a través de una bomba sodio-potasio nos produce la despolarización. Entonces, esta es la bomba sodio-potasio. Por favor, esta es la bomba sodio-potasio. Y lo tenemos enseguida otro tipo de receptor. Miren, aquí está un receptor diferente. Este es el mecanismo en donde hay
receptores específicos para cada ion. Este es un canal iónico. Este canal iónico permite que los iones se difundan a favor de un gradiente. Fíjense bien. Aquí hay una alta concentración de iones. Y este receptor, por mecanismos eléctricos que vamos a revisar, va a permitir que gracias a una mayor difusión, apertura de canal, entrada de nuestro neurotransmisor como tal. Por lo tanto, producen una permeabilidad del receptor ionotrópico para producir este gradiente de mayor concentración a una de menor concentración. Es un principio desde secundaria, ¿verdad? Que nos enseña. Entonces, si estamos de acuerdo, aquí estaría el principio. Vean ustedes. Muy bien. Aquí tenemos nuestra neurona X. Aquí tenemos membrana en reposo. La membrana ni conduce ni nada. Aquí tenemos, estos son los diferentes tipos de estimulación negativa. Voy a poner una línea de cero. Todo lo que está por arriba de la línea es positivo. No importa si es de pequeña densidad o de alta densidad. Pero ustedes, este puede estar aquí más o menos, este que está aquí, puede estar a más 15. Aquí hicimos más 2, ¿va? O puede estar aquí a más 4, no importa, pero todo lo que va por la línea de basal es positivo. Todo lo que está por la línea bajal es negativo. Cuando hablamos de positivo, estamos hablando de sustancias, moléculas excitatorias. Cuando hablamos de sistemas inhibitorios, estamos hablando igual, sustancias inhibitorias o sistemas inhibitorios. Y les recuerdo que esta neurona tiene infinidad de receptores excitatorios inhibitorios. Una neurona puede tener todos los receptores excitatorios, inhibidores, moduladores, excitatorios, inhibitorios, neuromoduladores, funcionales. Si nos vamos entonces al potencial de abajo, si me ponen atención, nos estén escribiendo, vean ustedes, menos 50 en línea punteada, significa que la neurona, esta sería las dendritas, aquí vendría el estímulo, ahí vendría el estímulo, está recibiendo dos estímulos diferentes, pero la membrana está recibiendo los dos estímulos, nada más, perdón, los dos estímulos. La membrana, al momento de generar una positividad, pero esta es una positividad por el influjo de iones, entonces vamos a generar un gradiente positivo
un gradiente positivo. Porque entró un ion, estimuló y generó una positividad a más 40. Un potencial de acción de nuestro cerebro en la máxima expresión es más 40. No más 45, no más 50, no más 60, más 40. Entonces, vean ustedes cómo los potenciales de acción, este sería el número 1, este sería el número 1, este sería el número 2, este sería el número 2, y pondría otro por aquí, otro por acá, otro potencial y otro potencial. Por lo tanto, por cada estímulo, muchachas, hay una respuesta axónica. Por cada estímulo hay una respuesta axónica. Quiere decir que esta neurona, ¿cuántos estímulos recibió? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estímulos. ¿Y qué pasó con los otros estímulos? ¿Los va a guardar? ¿Los va a quitar? ¿O qué va a suceder? Porque esta neurona está recibiendo mucha información. Bueno, el principal estímulo, que es este, el número 1, este, para que un estímulo sea positivo, despolarice la membrana, transmita la señal, debe de cumplir los siguientes requisitos. Debe de cumplir espacio, tiempo, dimensión, reconocimiento y lo más importante, muchachos, aquí viene el principio de la psicología con la ciencia. Antes yo no era maestro de psicología, hace más de 30 años. Nosotros los médicos creíamos que no había una relación entre la mente y el cuerpo. Bien, aquí está el principio de que sí hay una relación con la mente. Aquí empieza toda la aventura. El cerebro trabaja con estímulos, pero el quinto principio que me está faltando es que debe de haber, fíjense bien por parte del individuo, voluntad, interés, necesidad. Entonces, para que pueda haber esta despolarización y pueda haber este primer estímulo, el paciente o el ser humano debe tener interés en el estímulo, que tenga voluntad e intención de generar una respuesta. Y como les dije, esa respuesta puede ser milisegundos, minutos, horas o años. Entonces, nosotros guardamos a través de este potencial minutos, números telefónicos, estamos en el supermercado, nos saluda alguien y queremos reconocer
saludamos, guardamos esa información minutos, horas, depende del estímulo y el interés de cada uno de ustedes, pueden guardar esa información horas. La neurona baja esos principios. Así que si a esa persona les interesó esa cara, ese empleo, ese edificio, entonces la neurona guarda por horas ese estímulo. Por eso les puse, la neurona guarda recuerdos. Guarda por horas. Y en la noche todavía guardaron la imagen de tal persona, el número de esa persona, porque tienen interés, les ofreció trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, este es el principio de la unión neuropsicológica o psicológica de nosotros con ustedes, la unión médica, la unión con el psicólogo. Si hay intención, interés, voluntad, el cerebro responde. Se guardan en memorias, segundos, horas, años. Ahí son los principios de la atención. Entonces, la atención es primo hermana de la memoria. Si ustedes no tienen atención, interés, motivación, entonces el principio de la neurona es baja y sus potenciales, aunque estén normales, van a ser bajos como este. Aquí es cuando nosotros, aquí en esto es cuando nosotros damos cuenta que el paciente tiene un déficit de atención, porque recibe toda la información, pero tiene un déficit de atención. Por lo tanto, hay una respuesta estipulada en donde pusieron la atención, se grabaron el teléfono, generaron el recuerdo y lo almacenaron correctamente. Entonces, este primer potencial va a recibir la información, el teléfono va a generar una serie de cambios de almacenamiento y ¿a dónde va a llevar ese número telefónico, muchachos? ¿Qué parte de nuestro sistema, la neurona grandota que almacena memoria? ¿Cómo se llama? ¿El hipocampo? El hipocampo. Sí, señor. Sí, señor. Pero antes de que se vaya a hipocampo, la neurona, aquí, muchachos, guarda su memoria provisional, semántica, episódica. Ahí guarda. Adentro de esa soma, guarda ese número telefónico, minutos, horas, si quieren, días, antes de transferirlo al hipocampo. Entonces, la neurona también guarda memorias, pero memorias a corto y mediano plazo, de tipo semántico, episódicas. Las 100,000 millones de neuronas guardan memorias provisionales. ¿Estamos de acuerdo? Las 100,000 millones de neuronas, ya cuando guardaron y consolidaron, entonces sí, ¿a dónde lo van a mandar todo? Al hipotálamo. Entonces ahí se va a guardar años la memoria. Por lo tanto, esta memoria que guardó aquí nuestra neurona la va a desechar. ¿Y cómo la desecha? Cortando esa sinapsis. Quita esa sinapsis para que venga otra sinapsis que va a crecer para otro número telefónico, porque este ya se lo saben. Entonces acá adentro hay una proteína, una transcripción, una señalización que guarda este número telefónico el resto de su vida. Una cara, un número, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la psicología va muy aunado a los estados mentales del ser humano. Y el potencial eléctrico nos da las primeras funciones cognitivas, no bioquímicos, potenciales eléctricos.
eléctrico. La actividad eléctrica nos da las tres principales funciones de nosotros. Atención, memoria y aprendizaje. La actividad neuroquímica. La actividad neuroquímica, de donde se va a guardar la señalización aquí, muchachos, aquí miren. Aquí se va a guardar toda la señalización. Aquí todo lo que llega se va a guardar adentro. Ahí hay proteínas, hay transcripción de genes. Entonces, las neuronas guardan en forma de citoquinas, proteínas, sistemas de señalización intracelular. Bioquímicamente, entonces, la neurona almacena información y la codifica. Voy a repetir. Bioquímicamente la neurona almacena la información, la codifica y la almacena en forma de recuerdos, porque transcribe proteínas y transcribe genes específicas. No importa si el estímulo fue bonito, fue feo, si fue amargo, si fue hace 20 años, se va a guardar y almacenar en los sistemas de almacenamiento del chip principal, que es hipocampo. Hay una memoria de trabajo. La memoria de trabajo que está en el hipocampo es la que ustedes utilizan todos los días, si yo, cuando alguien les pregunta, cuando quieren recordar algo, cuando están pensando algo. Entonces, la memoria de trabajo es la acción explícita, concreta, de nuestra vida cotidiana, del hipocampo. Ahí, si el parietal necesita una información, si el temporal necesita información, se la van a pedir ¿a quién? Al hipocampo. Si el lóbulo frontal necesita, fíjense bien, aspectos cognitivos, números, letras, oraciones, frases, se lo va a pedir el hipocampo. Si el cerebro necesita un recuerdo emocional, una tristeza, un llanto, un amor, un sexo, una comida, algo emocional, se la va a pedir a la amígdala. Porque la amígdala es el responsable de la memoria emocional de nosotros, no se la va a pedir al hipocampo. Cuando nosotros necesitamos recordar hace 20 años, me casé, me descasé, algo emocional de recuerdo sentimental, amor, pasión, odio, tristeza, se la va a pedir al hipocampo y a la amígdala y al hipotálamo. Entonces las neuronas de la amígdala, del hipocampo, del hipotálamo, son memorias inteligentes, memorias emocionales, que se le llaman, fíjense bien, no memorias de trabajo. La memoria de trabajo es cognitivo. Todo lo cognitivo, funciones mentales cognitivas, atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, pensamiento,
praxias, control motor. Entonces, lóbulo frontal izquierdo es el más importante porque ahí es donde ustedes y yo utilizamos la memoria de trabajo las 24 horas del día. Entonces, la memoria es parte de nuestra estructura de nosotros. ¿Y cómo se forma? Acabo de decir, a través de un sistema de señalización, almacenamiento y recuerdo. El sistema nervioso central tiene 3 principios básicos. Alguien que me quiera contestar cuáles son la principal función de un sistema nervioso. Recibe, almacena y da una respuesta. Y aquí se lo estoy dando. Recibe. Entonces, la neurona, su sistema de recepción de señalización es la dendrita. Almacena. Sistemas de codificación intracelular. ¿Cómo almacena? Hay 10 mecanismos cómo almacena, que es lo que vamos a revisar más adelante. ¿Cómo almacenó ese número telefónico que llegó aquí? ¿Cómo lo almacenó? ¿Cómo lo codificó? ¿Qué nombre le dio? Y lo va a transferir, va a dar una respuesta. ¿A dónde? Bueno, pues a la memoria de trabajo, o quiere un recuerdo emocional, bueno, pues se lo pide a la amígdala. De esa forma nosotros tenemos la capacidad de generar respuestas. 3 tipos de respuestas. Motoras sensoriales, que son neurológicas. Sistema neuroendocrino. Nosotros damos respuestas endócrinas, metabólicas, hormonales. Sistema neuroendocrino, mediado por el hipotálamo. Y damos respuestas de sistemas motores complejos, o sea, nuestros movimientos. El sistema nervioso central recibe, almacena y da respuestas cognitivas, neuroendocrinas y motoras. Que quede bien claro. Cuando yo voy a hablar de respuestas motoras, estoy involucrando los 3 aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Tanto lo cognitivo, lo endocrino y lo motor de músculos. Este es el principio básico a partir de un potencial de acción en donde nuestras 100,000 millones de neuronas se conectan por medio de una sinapsis que termina aquí. Ahí donde vamos a ver los otros principios de conductibilidad, transformación de esta señalización como tal. Entonces, es muy importante que no olviden ustedes el principio que un potencial se inicia a través de flujos iónicos. Generando en un espacio cerrado, ahí tenemos una neurona específica donde aquí tenemos la membrana de la neurona y tenemos receptores. Tenemos receptores de bomba de sodio-potasio y tenemos receptores para cada uno de los tipos de iones. Yo les dije en unas clases anteriores que los ionotrópicos trabajaban con iones, cloro, sodio, potasio y calcio. Aquí tenemos 2 estructuras que miden en el momento en que
se difunde de mayor densidad a una de menor densidad, se genera un potencial o una actividad eléctrica determinada. El flujo de iones a través de ese microdipolo me va a dar un flujo de minivolts, una corriente eléctrica. Me va a dar una corriente, el flujo como tal, una corriente eléctrica en volts, que es menos 55 más 40. El flujo de iones. Aquí está el prototipo de un potencial de acción de una neurona que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. Si ustedes fueran estudiantes de medicina, esto sería importante para todos nosotros, pero lo vamos a dejar. Lo que necesito es que vean ustedes un potencial de membrana, tiene un potencial de reposo, tiene un potencial de acción y una repolarización. Entonces, en conjunto, todo es el potencial de acción. Y la señal en impulso nervioso, entonces lo vamos a valorar en lo siguiente. Membrana en reposo. Despolarización. Doctor. Repolarización e hiperpolarización. El potencial eléctrico, ahí te contesto. El potencial eléctrico de una neurona, para poder conducir, no el potencial de membrana, para poder ya mandar y almacenarlo ya, que salga por reacción, necesitamos membrana en reposo, despolarización, repolarización e hiperpolarización. Entonces, este potencial de acción lo vamos a revisar de tal manera como consiste en cada uno de ellos, que vamos a encontrar en cada uno de ellos y qué funciones vamos a tener en cada uno de ellos. ¿Me ibas a preguntar a alguien algo, por favor? Sí, yo, Laura. Laura, tus órdenes. Si todo en conjunto es el potencial de acción, entonces, ¿qué es el potencial de la membrana? El potencial de la membrana es la capacidad de despolarizar nada más, para que abra. Nada más, Laura. Ok, gracias. Si no abre, entonces no hay la conductividad. Nada más se queda ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero sigue siendo una membrana que si llega la información y cumple con los parámetros que te dije, entonces abre membrana y entran iones. De otra manera se queda nada más en esa fase. Entra, ahí está el potencial, pero se repolariza, pero no abre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aclaré, cuando ya voy a volver a conectar, Laura, cuando ya va a generar la conductancia y conectarse con otra, entonces viene un impulso nervioso que se llama señal eléctrica, mientras sigue siendo potenciales eléctricos. ¿Me explico, Laura? Sí. ¿Hecho? Ahí está. Ahí está nada más. Entonces ya cuando conduce, requiere el flujo que vamos a revisar. Entonces este es nada más de una sola neurona. Pero somos 100,000 millones de neuronas, son 100,000 estímulos, 100,000 millones de estímulos registrados en un electroencefalograma. ¿Qué características debe de cumplir una actividad eléctrica? Esta actividad eléctrica debe de cumplir básicamente, ¿hecho?
Vean ustedes. Ahí está. Vamos a sustituir estas palabras, no se me vayan a perder. Vamos a sustituirlo aquí en potencial de reposo, vamos a poner membrana en reposo, aquí. Membrana en reposo. ¿Qué pasó? Te agradezco mucho. Dale. Entonces, por favor, cuando yo diagnostico epilepsia con un paciente, señora, ¿qué tiene usted una epilepsia? Bueno, este pico, miren, entonces, este pico, nunca debe de haber un pico ni afilado ni en punta. Una epilepsia se diagnostica en un trazo que puede durar un minuto, es por minutos. No debe de haber, por eso la punta de la excitabilidad se tiene que inhibir. Si no, voy a poner aquí en amarillo, si no se inhibe, ¿qué sigue siendo? Se sigue estimulando, ¿me explico? Y regresa. Esta inhibición es esto, la meseta. Debe de haber siempre una meseta. Y esta meseta se le llama periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto. Profe. Sí, adelante. Dalila, entonces, ¿verdad? Sí. Ok. El hecho de que el pico estuviera muy alto, por ejemplo, en un paciente con epilepsia, ¿sería el momento de las convulsiones? Exactamente. Voy a regresarme por acá. Espero ayudarte con esto. Mira, ok. Si te fijas, aquí dice más 40. Más 40. ¿Hecho? Sí. Es el pico. ¿Estamos de acuerdo? Pero aunque esté en esta forma, no significa que esté anormal, sino cuando lo vemos en un electroencefalograma, las ondas cerebrales son diferentes. Este es un potencial, pero no la onda cerebral. Más 40. Si sobrepasa el más 40, entonces quiere decir que esa neurona que estoy señalándoles está muy sensible. Es decir, que el sistema de excitación e inhibición de esa neurona, GABA, glutamato, está alterada. Cada neurona de las 100,000 millones que tenemos tienen un sistema de inhibición y excitación que se llama GABA, glutamato. Si sale los 40, si sale más 40, si este se eleva más de más 40, entonces quiere decir que el sistema GABA está abajo y el glutamato está arriba. Quiere decir que las neuronas, esos receptores de GABA están deficientes o no hay. Nada más está el de GABA, pero no el de glutamato. Entonces, este paciente, tú bien lo dijiste, empieza a hacer estas ondas cerebrales en pico, porque no hay quien lo haga esto. ¿Estamos de acuerdo? No hace, no lo inhibe, aquí se inhibe. Y al inhibir lo que hace, viene la extinción del potencial. Voy a poner aquí voy a cambiar de tinta. Un potencial sería así. Una epilepsia. ¿Me explico? Y no le hace que esté lejos, pero no así. ¿Hecho? Esto es muy importante porque tenemos pues que la segunda fase, voy a repetir, esto sería membrana en reposo, ¿está? Esto sería despolarización,
Primera fase. Membrana en reposo. Despolarización. ¿Hecho? Meseta, que es la inhibición del potencial eléctrico. Y luego vendría la repolarización, que sería esta. Va bajando, repolarizar la membrana. Entonces es casi similar a donde está en la membrana en reposo. Y luego viene una curva hacia abajo, que se va hacia abajo. Les voy a permitir regresar con ustedes hacia atrás, jóvenes. Vamos a irnos hacia el primero. Yo les dije que un potencial de acción es membrana en reposo, despolarización, repolarización, y esta curva negativa es la hiperpolarización. Hiperpolarización. Es una curva negativa. Periodo refractario absoluto, nos quedamos aquí en el periodo refractario absoluto, que es este. Periodo refractario absoluto, que es definición. Es la ley del todo o nada. Significa, voy a regresarme, mis queridos amigos. Ahí me voy a regresar. Me hace con todas estas tinturas. Llega el estímulo, pero también llega otro aquí. Ah, pero llega otro aquí. Llega otro aquí. Llega otro aquí. Y llega otro aquí. La neurona, su principal función es un solo impulso, que se llama señal eléctrica, un impulso nervioso. No puede pasar ni dos ni tres, uno solo. Porque nada más tiene un axón, no tiene dos axones. Entonces, el periodo refractario absoluto le permite a la neurona que este y estos potenciales que van a ser respuestas puedan pasar en una forma ordenada y generar un potencial nuevo. Entonces, el potencial refractario es la capacidad de la neurona de inhibir, bloquear, que el otro estímulo que está llegando se espere. Que si es importante, de interés, de motivación, si cumple el espacio, si es todo, entonces viene otra segunda respuesta. ¿Hecho? Entonces, el periodo refractario absoluto se le considera dentro de la bioquímica de protección de plasticidad neuronal, se le considera el sistema protector del cerebro para que no esté estimulándose mucho y no produzca mucha excitabilidad del paciente. Entonces, si un paciente, jóvenes, anda acelerado el vato por cocaína, porque toma un café, o está muévese como yo, anda excitado mentalmente, motormente, o sea, andas piense y piense, o andas muy activo, quiere decir que estas neuronas, sus potenciales de acción, ¿cómo están? Muy dinámicos. ¿Te estoy explicando? Muy dinámicos, están trabajando mucho. Entonces, la neurona no tiene capacidad de tener un periodo refractario y le permite al otro, y luego le permite al otro, y luego le permite al otro. Bien. Por lo tanto, los potenciales de reposo y acción, entonces, implican situaciones a diferentes iones. Aquí ustedes tienen unos iones rojos, unos iones amarillos.
Vamos a poner el ejemplo, el amarillo sería el potasio y el sodio el rojo, en un compartimiento. Entonces, las membranas, estas son más permeables al potasio que al sodio. Y esto hace que por esa permeabilidad entre potasio y entre sodio. Aquí está. Permítanme ustedes. Vamos a hacer una salida. Ahí está. Entonces, vean ustedes. Membrana en reposo. Ni entra sodio ni sale potasio. Todo está en su espacio correspondiente. Oh, perdón. ¿Hecho? Menos 50. O menos 70. O menos 60. ¿Estamos de acuerdo? En el momento que viene el estímulo que la dendrita generó, hay entrada de flujos de iones. ¿Qué entró, jóvenes? Sodio. Oh, qué caray. Entró sodio. Ahí va. Entra sodio. ¿Hecho? Entran 3 moléculas de sodio y genera un potencial. Esas 3 moléculas de sodio producen un potencial. Este es el potencial, la pura línea, este es el potencial. A más 40. La entrada de sodio, porque ese estímulo que tuvo interés, motivación, hubo un flujo de sodio, generó un voltaje. Entonces, entrada de sodio, y luego aquí, fíjense bien, sodio, potasio. Quiere decir, entra sodio y sale potasio. Acá sale potasio. Sale potasio, el amarillo. Entonces se equilibra tanto externo como interno. Entonces este es el equilibrio. Entra sodio, se equilibra sodio-potasio. ¿Vamos bien? Bien. Y luego viene la segunda fase, que les dije que la tercera, que es el repolarizado. Cuando ya se estableció en gradientes potasio, sodio, tanto afuera como adentro, la membrana tiende a cerrar tanto para el sodio y el potasio. Entonces viene una caída de más 40, casi similar al reposo. Entonces el sodio baja, ya no hay más entradas de sodio, pero sigue siendo excitable. Baja sodio y se equilibra con sodio-potasio. Profe, El proceso, sí. entonces cuando se queda abierto es cuando se entran las demás, por ejemplo, más de sodio, más de potasio, y es cuando viene, por ejemplo, la epilepsia. Exacto. ¿Sí? La epilepsia se debe a glutamato, problemas de canales de sodio, problemas canales de calcio. No funcionan. Por eso los antiepilépticos bloqueamos el sodio, o bloqueamos el glutamato, o bloqueamos el gamma, porque no funciona. No se cierra. No hay ese periodo refractario. No funciona ese receptor que tienes en la diapositiva. Entonces, este pequeño potencial eléctrico tiene un equilibrio en donde no entra ni sale. Ese es el principio número 1 de un potencial de acción. Bien.
Viene la otra fase que se llama hiperpolarización. ¿Hecho? Bien. Hiperpolarización. Bien, aquí está. Los iones que van a producir que la neurona ya tiene la información, ya la ensambló, ya condujo, ya va a conducir el potencial para conectarlo con la otra sinapsis, entonces viene un fenómeno que se llama hiperpolarización. La hiperpolarización es entrada de calcio. Aquí no hay calcio, ¿estamos de acuerdo? Lo vamos a poner y entra calcio acá adentro. Hay un receptor para calcio, perdón, para cloro. ¿Hecho? Hay cloro y entra cloro. Segundo, cuando entra calcio, se trae una de potasio. ¿Hecho? La hiperpolarización de una neurona es entrada de cloro y entrada de sodio. Perdón, de potasio. Pero fíjense bien, muchachos. Voy a poner aquí una membranita. Sale sodio. ¿Hecho? Tienen que salir las tres moléculas que entraron. ¿Entró qué? Cloro. ¿Qué más entró? Potasio. Quiere decir que el cloro es negativo. Y eso hace que la neurona se vuelva negativa. Se vuelva negativa. Se vuelva negativa. ¿Hecho? Porque entró cloro. Y eso hace que la neurona mantenga un estado hiperpolarizante mientras conduce la señal eléctrica. Membrana en reposo, despolarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Qué significa hiperpolarizar? Que la membrana ya está ahí. Bien. ¿Qué funciones tiene la hiperpolarización? Señores, yo les dije que la actividad eléctrica era atención, memoria y aprendizaje. Bien. La hiperpolarización es la fase eléctrica del potencial de acción en donde nosotros tenemos las funciones cognitivas de excelencia. Nosotros aprendemos la atención, la memoria, el aprendizaje cognitivo, todo lo que va a recibir nuestro cerebro. La neurona necesita hiperpolarizarse para poder tener las principales funciones cognitivas superiores. Así que si un paciente tiene una epilepsia, o tiene paroxismos, o tiene inmadurez, o tiene un problema de migraña, o tiene un problema eléctrico, el paciente tiene déficit de atención, de memoria y aprendizaje en leve, menor o mayor grado. Porque las fases cognitivas son en base a actividades eléctricas y no bioquímicas. Hiperpolarización significa, chequen por favor, cuando esta neurona ya hizo esto, muchachos, ya hizo esto, entonces necesitamos un equilibrio, necesitamos que esta neurona ya no responda, se mantenga. Entonces viene un fenómeno, voy a poner aquí en rojito, viene un receptor, cada neurona tiene un receptor,
de GABA y glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mantener este potencial de acción, esta atención, para que no produzca más excitabilidad o epilepsia o migraña, entonces viene el sistema excitatorio inhibitorio de excelencia. ¿Cómo neutralizar? Entonces, si se estimula GABA. Vamos a hacer aquí los compadres de toda la vida. Si entra cloro, entra GABA. O sea, se estimula el receptor GABA, no entra GABA. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es de toda la vida hasta este momento en que Roberto Cajal en 1800 descubrió esta situación y lo seguimos aplicando. No ha habido variantes. La neurona de hace 200 años sigue siendo la neurona de ahorita 2020 que estoy platicando con ustedes. Cuando entra sodio en el momento de la hiperpolación, se estimula el GABA para mantener una inhibición de un sistema. Entonces la neurona puede aprender porque está tranquilita. Bien. Cuando queremos excitar otra vez a la neurona para otro potencial que está aquí, ¿estamos de acuerdo? De este estímulo que vino aquí. Bueno, pues entonces viene otro fenómeno que se llama glutamato. Y para poder estimular esta neurona, entonces hay un compadre que se mete, que se llama calcio, que es positivo. Entonces, entra calcio, se estimula glutamato y entonces viene otro potencial de acción. ¿Cuál otro potencial de acción, muchachas? Pues el siguiente, que puede ser cualquiera, pero ya hay otro potencial de acción, ya se volvió a activar la neurona. Pregunta, ¿quién no permite que se produzca otro potencial de acción para que nada más pase una señal? ¿Cómo se le llama ese periodo? ¿La ley del todo nada? Reposo, ¿no, profe? Cuando está en reposo. Periodo refractario en absoluto. Periodo refractario. Ley del todo nada. Nada más un estímulo va a pasar. Para que pase el siguiente, jóvenes, tiene que pasar calcio y estimular glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el que dijo la meseta, ¿verdad? La meseta, que no puede haber otro. El compadre del vagón está esperando que entre GABA, que se hiperpolarice, que se almacene el recuerdo en el soma, que entró cloro, y luego después, ya cuando se sucedió el fenómeno de almacenar ese estímulo, entonces hay otra vez, viene el fenómeno que tú decías, membrana en reposo. Se vuelven a estabilizar los iones de membrana como si fuera al principio. Sale cloro, ¿me explico? Se estabiliza. Y otra vez, otro potencial, bueno, pues entra sodio, 3 moléculas, sale potasio, pero entra, ¿qué, muchachos? ¿Qué les dije? Entra calcio. Para volver a excitar, ¿a quién? A la membrana. El calcio es un excitador de membrana. Y el glutamato necesita el compadre que se llama calcio para activar un sistema que estaba inhibido. Y viceversa. Si el paciente está muy excitado, entonces necesitamos GABA. Entonces entra cloro.
¿Me explico? Para neutralizar la actividad neuronal y la neurona pueda tener sus funciones que les dije. Transmitir, conducir una señal eléctrica, almacenarla al mismo tiempo, codificarla en actividad eléctrica inmediata, segundos, o almacenarla en recuerdos, en la memoria, el chip central, que ya es aspectos bioquímicos. ¿Cómo vamos a aprender y tener las memorias? Hiperpolarización. Ahí nosotros aprendemos. No vamos a aprender si andamos acelerados. Por eso el niño no aprende estando acelerado. Tiene que llegar un fenómeno para poder fijar. La memoria necesita un tiempo, un lapso de milisegundos para almacenar. Todo este potencial de acción, jóvenes, de aquí a aquí, requiere 0.003 milésimas de segundo. Un potencial de acción con todo lo que les estoy diciendo requiere 0.3 milésimas de segundo para generar un potencial de acción, generar la señalización y conectarse. Quiere decir que las 100,000 millones de neuronas, una que recibió, las otras ya están de chismosas esperando la otra información. Por eso, en cuanto entre un estímulo, en menos de un milisegundo, ya todo el mundo sabe el chisme. Ya todo el mundo sabe. Por eso, cuando nosotros estudiamos pacientes y le preguntamos algo, oye, dame la función de 6 más 6. ¿Cuánto dura un potencial de acción y tienes buena atención? Menos de un milisegundo. Si tú te tardas 2, 3, 4 milisegundos, estás mal. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos están ustedes para yo preguntarles algo? ¡Años! Ay, Es broma. profe, entonces Es ya broma, estamos es todos broma. mal. Oye, es broma. O empiezan a hablar japonés, canijo. Eso es normal. Pero cuando ustedes ya tienen un paciente con déficits cognitivos, tiene dos fases. O se tarda mucho en darte una respuesta, o te la da muy rápido. Ya no le terminas de preguntar cuando ya te están dando una respuesta. Son respuestas prematuras. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo normal, miren. Esto es lo normal. Pero de repente, voy a regresarme. Ya no terminas, ya te la están dando aquí la respuesta. ¿Sí me explico? Antes de hacer la respuesta correcta, ya está antes. O muy tarde. Eso es patología, muchachos. Eso es problema. Esos son problemas que nosotros detectamos en un paciente con un electroencefalograma y ustedes, por eso las invité yo a Edelfo, porque en Edelfo nos damos cuenta de la actividad eléctrica neocortical. Nosotros revisamos funciones corticales de tipo bioquímico, de tipo eléctrico, de las redes neuronales cerebrales. Entonces, el diagnóstico de un paciente de una posibilidad de autismo, déficit de atención, hiperactividad motora, probable Parkinson, se basa en estos principios. Nosotros podemos hacer diagnóstico de ese niño que tiene hiperactividad motora. A ver, vamos a ver si es cierto que tiene hiperactividad motora. A lo mejor su hiperactividad se debe a otro tipo de problemas y no al que están teniendo. Preguntas. Tengo 27 participantes. ¿Quién falta? ¿O son todos, Edith? Déjeme reviso a ver quién falta. Ok. Me das los nombres de que faltan, Edith, ¿eh? Ya sabes por qué, ¿verdad? Si esto es un problemón, imagínate, ya se fueron. Después no quiero andar con problemas de que en el examen anden fallando, ¿ok? Bien, perfecto. Ahí me dices quiénes se salieron, ¿eh? Muy bien. Muchachos, pues esto sería entonces lo que nosotros manejamos y decimos
que es precisamente un equilibrio. Entonces, vean ustedes los iones básicos para generar esta actividad de voltaje en la neurona. La neurona, como el corazón, la neurona como la célula cardíaca, son las dos únicas células que fueron diseñadas para producir una conductancia eléctrica. ¿Hecho? Entonces ustedes aquí tienen las concentraciones extra e intercelulares de estos iones. Y aquí se los puse, de mamíferos. Aquí están, miren, de mamíferos. Aquí están. O sea, nosotros. ¿Cuánto tenemos adentro de nuestra neurona? 140. ¿Cuánto de potasio tenemos afuera? 5. Entonces, nuestro ion potasio es más concentrado ¿en dónde? Extracelular o intracelular. Sodio, positivo. Aquí está la valencia eléctrica. La valencia eléctrica es precisamente lo que nos da el voltaje. El sodio es positivo, potasio es positivo. Positivo con positivo se rechazan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a permitir que entren? Que entre el sodio y salga potasio. ¿Qué permite esto? Primero, ya les dije, el estímulo es básico. Si no hay interés, motivación, nada más está ahí. Segundo, para que pueda haber una difusión y producir la espiga positiva, tiene que haber, fíjense bien, bombas de sodio-potasio que transporten. Entonces, el sodio intracelular es de 5 a 15 y el sodio extracelular es 145. Entonces, nuestro ion sodio es extracelular, no, intracelular. Diferencia de concentraciones. Aquí está. Si ponemos esto afuera, aquí tenemos más sodio. Aquí tenemos menos sodio. Aquí tenemos mucho potasio, menos potasio. Entonces, ahí está. Cloruro. Vean ustedes la concentración normal de cloruro extracelular. 4 a 30. Calcio. El calcio nunca va a ser intracelular. Vean ustedes las concentraciones mínimas. El calcio siempre va a ser un elemento extracelular. Señores, esta es una pregunta de examen de rigor. El calcio es un ion quelante que irrita. Entonces, si el calcio por alguna razón, que preguntó Edith, por alguna razón entra el calcio a la neurona y no está regulado, va a producir el estado clínico de todos nosotros, o epilepsia, o migrañas, dolor de cabeza, que se llama exotoxicidad, neurotoxicidad. Entonces el calcio... Profe, Mande. ¿puede repetir? ¿El calcio es un ion errante? Más quelante. Ah, quelante. El quelante significa que inflama. Ok, gracias. Sí, cómo no. Entonces el glutamato y el calcio, muchachos, están regulados. ¿Por quiénes? Les pregunto, ¿quién regula el sistema de glutamato? GABA, muchachos. Entonces, ¿quién regula que no entre calcio y salga? Cloruro de sodio. Cloro. Si entra cloro, pues neutraliza.
¿Me explico? Sale cloro, entra calcio, entra glutamato, pero entra vez cloro, entra GABA. Y ahí se la van a llevar toda la vida por cada estímulo que nosotros tenemos, entra cloro, entra GABA. Ya hizo lo que tenía que hacer. Bien, entra calcio, sale cloro y entra glutamato y así sucesivamente. Muy bien. Eso sería entonces la forma en que el sistema neuronal requiere un potencial de acción. Esta es la forma. Por lo tanto, al haber este intercambio iónico, muchachos, este intercambio iónico, viene lo que se le llama la termodinámica energética. Y está explicado aquí de una manera sencilla, en donde yo siempre pongo el ejemplo de la manteca del sartén, la manteca de Morrey, famosa Morrey, o la barbacoa, cuando está calentita, pues ni se ve la grasa, ¿verdad? Pero cuando empezamos a calentar la grasa en la llama de la estufa por el gas, empieza a derretirse esa grasa. Es el mismo principio aquí. En el momento en que entra sodio, sale potasio, se activa un sistema de termodinámica, en donde los canales de sodio abiertos aumenta esta corriente de sodio, se despolariza muy rápido y luego viene la exposición de la potencia de membrana, que aquí está, y esta termodinámica hace que venga un ciclo rápido y luego venga un ciclo lento. Por lo tanto, un potencial de acción, viene un ciclo rápido de entrada de sodio y una estabilidad de potasio, en donde se hiperpolariza, porque los canales de potasio se abren, ¿por qué entra qué? Cloro. Bueno, pues este sistema tan sencillo, tan abierto, nos produce este ejemplo, miren. Eso es precisamente la explosión química que hace el sodio con el potasio. El sodio, al entrar a cualquier célula, produce un aumento de calor. El sodio es un ion que fosforiliza, que estimula, que activa esa membrana, produciendo un aumento de la fosforilación. Esto amarillo que ustedes están viendo aquí representa este aumento de calor, el aumento de la temperatura. Entonces, la neurona aumenta su temperatura termodinámica por la entrada de sodio, y eso hace que la membrana haga esto. Se despolarice, porque el sodio al entrar aumenta la temperatura y despolariza la membrana. Y viene el fenómeno de entrada de sodio, salida de potasio y todo lo que acabo de explicar. Es un circuito de retroalimentación positiva. Entonces, esto es muy importante porque nosotros generamos calor. La neurona siempre tiene calor, que se llama, en aspectos moleculares bioquímicos, se le llama termodinámica, termocinética. La termodinámica o termocinética es la capacidad de producir energía. Y la capacidad para producir energía se le llama fosforilización, que es un aumento de la temperatura. No vayan a confundirlo con el ATP. Entonces nosotros siempre podemos tener y quemar grasa. Nosotros quemamos grasa a través de este aspecto. Entonces la neurona utiliza
estos mecanismos termodinámicos para generar una explosión se llama fosforización. Sodio entrada, empieza a fosforizar, aumentar la temperatura, entra sodio y se produce esta despolarización y se produce un potencial eléctrico que se registra en una onda en un papel. Así como un electrocardiograma que le estamos monitorizando al paciente el corazón, nosotros lo estamos registrando en un electroencefalograma. Si nos vamos entendiendo, entonces es un fenómeno donde hay una termodinámica de membrana con flujo de iones excitatorios positivos, las valencias positivas, con un flujo de iones con estabilizador de membranas, que son las valencias negativas, cloro, que es el único que nos da esa estabilidad para que la membrana no se queme, o se hiperpolarice, o no funcione. Y el calcio entra y empieza a hacer todo este desajuste eléctrico. Yo no he hablado nada de neuroquímica todavía. Por lo tanto, si esto es correcto, esto sería un potencial de acción nada más, este. Si esto es correcto, entonces viene lo que les decía. La neurona va a seleccionar un potencial de acción que lo va a conducir en una conductancia y transmisión eléctrica despolarizante a través del axón. Entonces sí, me voy a permitir regresarme nuevamente y les dije a ustedes, va a haber una respuesta que se va a transmitir en el axón, que ese es el que tenemos ahorita aquí. Ahí está su axón. Y este potencial que estamos revisando, que es el mismo, es un solo potencial. Aquí ven ustedes cómo el potencial que nace del soma, que es este, tiene un registro a una frecuencia en tiempo, milisegundos, y una altura, que les dije. Entonces, lo más próximo al soma neuronal es la máxima expresión del potencial. Al soma neuronal, la máxima expresión potencial. Ahí está. A medida que el axón va viajando, el mismo potencial se va extinguiendo. ¿Ok? Se va extinguiendo. Vean ustedes el potencial como va bajando de menos 62, menos 65, menos 50, menos 40. ¿Estamos de acuerdo? Pero sigue conduciendo porque no puede llegar, nunca debe de llegar un potencial de acción así a la sinapsis. Tiene que llegar disminuido en umbral, por eso es la hiperpolarización. Va bajando para que pueda liberar y conectar. Este mismo potencial registrado en varios electrodos va generando el mismo potencial eléctrico, pero con diferente intensidad eléctrica. Es como una descarga eléctrica. Tú tocas un cable eléctrico y pasa, te da el chutazo y te quemas. Es lo mismo, el mismo principio, el célula tiene que protegerse. Se dice que el cerebro enciende en una bombilla de menos de 60 volts, muchachos. Un foco de luz. Está comprobado. Entonces el cerebro tiene tendencia a quemarse. Las células mueren, se dañan. Por eso cualquier actividad eléctrica anormal, entre epilepsia,
una epilepsia paroxística en punta. Porque les dije, quema neuronas. ¿Y cuáles? GABAérgicas. Por eso hay niños recién nacidos que nacieron con inmadurez GABAérgica. Y hay niños que durante sus primeros meses tienen epilepsia del neonato. No están convulsionando, pero tienen esta disfunción eléctrica. Entonces, la transmisión del potencial de acción a lo largo del sistema axonal nos va dando el mismo potencial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese que potencial dura menos de 0 tentos, pero ya está conectado. Despolarizante, la fase del potencial despolarizante ya seleccionó que va a llegar allá. Obviamente, jóvenes, que por aquí, voy a poner aquí un puntito rojo, otro puntito rojo, otro. A medida que la conductancia va viajando, por aquí van los precursores viajando por los microtúbulos, los precursores que van a viajar, si es de dopa, neuropéptidos, necesitan los precursores, las neuronas llevan los precursores porque requieren electricidad para estar moviendo estas proteínas y vaciarlas en el soma. Así trabaja la máquina, es la fábrica de producir. Por eso, la segunda función de una neurona es neuroproductora. Secreta, produce sus propias sustancias que ella necesita. Neurotransmisores, neuropéptidos, péptidos, sustancias para el dolor. Produce hormonas. Claro, en donde deben de producirse. Entonces la neurona produce sus propias, las tiene que transportar, pero tiene que utilizar un sistema eléctrico termodinámico que es el potencial eléctrico. Así que si ese potencial eléctrico está a menos 40, entonces ¿qué va a pasar con ese triptófano? Pues nunca va a llegar la serotonina, no se va a producir serotonina. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Va a tener depresión. Bien. Por lo tanto, estas diapositivas se las quise poner porque ahí representa la respuesta que seleccionó ese axón. Ese número telefónico va ahí. Por lo tanto, este es el mecanismo por el cual, vean ustedes, por cada espacio de ese axón, la conducta del potencial de acción excitatoria. Si la fibra está mielinizada, entonces va a ser una conducta saltatoria, porque la mielina no es permeable. Es permeable si no tiene mielina. Por eso los axones tienen mielina. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de mielogénesis, en el sistema de inducción, la mielogénesis se sigue produciendo hasta los 30 años. Así que si uno de ustedes no produce mielina, entonces tienen deficiencias en su atención, tienen deficiencia en su conducción eléctrica. Entonces, este es el principio básico de conductividad de un potencial de acción que se llama señal eléctrica transformada en un impulso nervioso. Y aquí, vean ustedes cómo es saltatoria en espacios, en tiempo 1, el mismo principio que estoy aplicando, sodio, potasio, sal, cloro, magnesio, un tiempo 2 y un tiempo 3. Hay neuronas o hay axones, muchachos, que tienen 10 tiempos. Hay axones que tienen nada más 2. ¿Sí me estoy explicando? Según su distancia, según su especialidad. Un tiempo 1, un tiempo 2, es un tiempo de acción rápida. Es 3. ¿Qué voy a hacer rápido? O sea, requiere inmediatamente respuesta. ¿Sí me explico? O si tiene 20 tiempos, bueno, pues es un ciclo menstrual,
tengo hambre. ¿Me explico? Llega el impulso, en 4 horas llegó, respondió, tengo hambre, tienes hambre. Tengo hambre. Entonces, la neurona, esas neuronas del hipotálamo responden en 4 horas. Un ciclo menstrual, esa neurona que regula la producción de estrógenos, progesterona, ese potencial, fíjense bien, así como la ven, tarda, así como está mi mano, en responder 10 días. Un par. Son códigos genéticos. Un parto, 9 meses en responder. Aquí viene el parto. O sea, todas las funciones cognitivas, mentales, de un ser humano son basadas en estos principios bioquímicos eléctricos. Por eso la psicología no puede estar austera de nosotros. Por eso están hablando ustedes de tiene que ser un neuropsicólogo, aunque no se vaya a dedicar a la psicología clínica, se vaya a dedicar a forense, a educativa, no sé, pero tiene que, ya evolucionamos como psicólogos, pero tiene que conocer los principios que les estoy diciendo. Nada está fuera de que la neurona no sepa del chisme. Todas las patologías psiquiátricas, neurológicas, psicológicas, aquí están, básicamente. Entonces, es muy importante, pues, que la conducción de este potencial requiere de flujos de corriente activa como pasiva. Ya expliqué que la despolarización es entrada de sodio localmente y produce el potencial. La corriente resultante hacia el interior, pues, activa, despolariza la región ascendente y así sucesivamente, ¿sí? Produciendo un potencial de acción que va disminuyendo a medida que se vaya alejando del sitio de origen, ¿sí? Pero sigue siendo un potencial básicamente que produce despolarización, un periodo refractario, que produce una repolarización y que la neurona que está recibiendo ese impulso en hiperpolarización, pues va a almacenar, porque le está dando tiempo ese aspecto refractario de almacenar ese número telefónico que les interesó a ustedes. Si estos principios eléctricos no están regulados correctamente, entonces tenemos déficit de atención y todas las patologías que me estoy explicando. Por lo tanto, todos estos factores que estaba explicando se basan en un principio de receptores específicos. Y estos son los receptores específicos de cada uno de nuestros iones que están manejando. Si se fijan ustedes, yo les puse canales de puerta de voltaje, que es el principio que les platiqué. Vean ustedes, sodio, calcio, potasio y cloro. Todos van a entrar. Aquí está la flecha. Todos entran. ¿Quién sale? Potasio. Este sistema de estabilidad está estipulado, manejado por el DNA. El glutamato requiere calcio, pero requiere una estabilización de potasio. ¿Estamos de acuerdo? El glutamato en el sodio tiene un lugar de acción, miren. ¿Hecho? Entonces el glutamato
si ustedes fueran estudiantes de medicina, hablaríamos de puertas de voltaje, dependientes de voltaje, no dependientes de voltaje, y todo lo que sea. Lo que quiero que ustedes sepan, ¿por qué estos tipos de canales son importantes para generar esta función? Bueno, pues todo se debió a que vean ustedes los estudios, vean ustedes cómo se corta un receptor específico con un dominio citoplasmático, ¿verdad? Cómo se puede invertir en estudios citoplasmáticos, invertir el receptor, meterlo en vez de acá o acá afuera. Todo esto es una realidad que les comentaba. Se puede hacer, muchachos, que se sigue haciendo. Y ese receptor que ustedes ven ahí tiene estas características despolarizantes. Eso es la despolarización de un potencial. Está cerrado, llega esa motivación, ese interés, ese espacio del tiempo. El receptor tiene que ser abierto si hay tiempo, espacio, dimensión. Estoy explicando más, ese estímulo cumple el requerimiento. Entonces cumple, entonces este receptor que está cerrado de una forma espiral, es la forma molecular de un receptor. Si se fijan ustedes, hacen esto. Y el sodio, como es quelante, activa y mueve esos receptores, esos resortes. Necesita calor. Y si hay un buen estímulo, el teléfono del chavo que les interesó, entonces viene la fase de despolarizar. Abre el poro, vean ustedes, esto sería la forma así, o sea, pero si lo volteáramos así, se vería así, el canal. Entonces, aquí se abre y entraría entonces sodio y estaría el mecanismo para protegerlo, hiperpolarizando. Vean ustedes la diferencia, cómo se movió. Aquí tenemos la molécula que está, vean ustedes, y se le llama selectividad. Los iones tienen selectividad, afinidad, reconocimiento. El receptor para el potasio nada más recibe el potasio. Puede que entre aquí el ion del sodio, que ande aquí molestando como chismoso, comadre, pero no va a reaccionar, porque bioquímicamente no es compatible. Entonces, esto sería una vista lateral, una vista superior de un receptor específico para el potasio. Aquí estaría un asa que estaría afuera y adentro, y esto es lo que hace que se estire hacia arriba o se estire hacia abajo, para que esto comprima o no descomprima como tal. Estos mecanismos son básicos de la estructura de un, fíjense bien, esto es un ejemplo de un receptor bacteriano, de una determinada bacteria. Un segundito. Esto sería una estructura de un canal de una bacteria simple, se le llama por cristalografía. La estructura, no se ve la permeabilidad, esto es de una bacteria, ustedes, básicamente. Ahí se vería la formación de los iones de potasio, la estructura, ¿sí? Que se tiene ahí. Ustedes, como dice ahí, cavidad llena, el poro, el hélice. Eso requiere energía que se llama fosforilización. Por eso los iones son quelantes, termodinámicos, aumentan el calor. Hay que mover esos receptores de una forma, como está mi mano, o hacia arriba o hacia abajo, o apertura.
los receptores pueden tener, fíjense bien, entre más asas tengan, mayor su complejidad, mayor su especialidad. Se le llaman dominio transmembrana estos. Entre más dominios transmembrana, mayor especialidad tiene este receptor. Aquí tenemos la molécula, en este caso de un medicamento para el corazón. Este es el sitio de recepción. Aquí se forma el sitio de recepción. Y luego ven ustedes el sitio de la fosforilización. La actividad. Obviamente, si fijan ustedes, ya ahí está el sodio y el potasio que generaron fosforilización. Estoy sacando un ejemplo de lo que hace una célula. Entró sodio, entró potasio, ¿y cómo se traduce en el corazón un latido eléctrico, muchachos? Ahí va. Un latido eléctrico. Un latido eléctrico. Lo hace esta onda, un latido eléctrico. ¿Qué hace una arritmia? La guaguaína es un antiarrítmico. Fíjense lo que es una arritmia. ¿Se fijaron la diferencia entre uno y otro? ¿Qué voy a hacer yo con mi medicamento? Le voy a quitar la arritmia. ¿Dónde va a entrar la arritmia? ¿Dónde está el medicamento? Ahí va a neutralizar. Para que vuelva a tener un latido normal. ¿Qué tengo que inhibir? Primero, la conductancia eléctrica de sodio-potasio, que es el problema. Por eso la arritmia. Es igual. Una epilepsia. Los canales están alterados. Entonces vean ustedes la cocaína, cómo llega, activa un sistema de acción para inhibir, en caso de inhibir. Y vean ustedes cómo las asas, esta asa está fuera y cómo está dentro. Una asa afuera y una asa dentro. Una asa afuera y una asa dentro. Ahí lo tenemos. Entonces, son los sitios de unión, de fosforización, que una membrana como tal lo debe de tener. Y ahí se los puse a las características, cómo se generan las bombas de sodio-potasio, cómo se expande la membrana 10 veces. ¿Ven ustedes? No lo han notado, pero ahí va. ¿Ven ustedes? Aquí está. Un centímetro. ¿Ven ustedes lo que hace cuando se expande la membrana? ¿Ven ustedes todo lo que se expandió esa membrana? De estar así, se expande. Es igual en la neurona. Por eso, ahorita que me preguntaba Laura, esa es la despoblación de membrana, no del potencial. ¿Estamos de acuerdo, Laura? Si es que se salió Laura, o sigue Laura conmigo. Laura. Laura, ¿dónde está? Ella se fue. Chécame si Laura se fue, a ver. Fue la que me preguntó. ¿Está conectada? Ok, muy bien, gracias. Avíseme, pues es que aquí no los puedo ver. Y como no me contesta, pues no sé. ¿Me checas eso? Muy bien. Entonces, jóvenes, vean ustedes, esto se le llama despolarización de membrana, donde se activan los iones para producir un potencial de acción. Esa es la forma dinámica en que puedo sugerirles cómo puede generarse estos procesos. Y luego ven ustedes aquí. Hay patología. Vean ustedes los canales de calcio, los canales de sodio y los canales de potasio y de cloro. Cada uno
Estas son las enfermedades si falla el canal de calcio. Estas son las enfermedades si falla el canal de sodio. Y estas son las enfermedades si sale el canal de potasio y el canal de cloro. Varias enfermedades genéticas. Se le llaman en conjunto canalopatías. Son el problema de pequeñas alteraciones en los canales iónicos. Las mejores enfermedades que hemos encontrado son las enfermedades del músculo esquelético. Y una de ellas es la miotonía, acá abajo. Vean ustedes, las miotonías, las distrofias, son productos de que el canal del calcio, perdón, el canal del cloro no está funcionando. Las miotonías, el paciente tiene una rigidez muscular. Tiene una rigidez muscular. ¿Por qué? Pues porque no está inhibiendo al calcio. Entonces el paciente tiene una contractibilidad fuerte. ¿Se me explicó? No la relaja. Entonces, ¿por qué? Porque está fallando el cloro. Hay una excitabilidad eléctrica excesiva. Parálisis. Otros trastornos a este tipo de problemas, ahí lo tienen, ¿verdad? La miotonía. ¿Sí? Ahí en el corazón, vean ustedes. Ahí se las vamos a poner. Miren. Las miotonías. Vamos a ponernos el ejemplo principal. Aquí, del calcio, vean ustedes. En positivo sería este. Ahí está el problema. Aquí, corazón. Y luego, del riñón. Miren ustedes el riñón, muchachos. Cuando falla problemas renales, insuficiencias renales. Aquí está, miren, en cuadrito. Aquí está, miren. El paciente, la célula le está fallando ese receptor de calcio en otro sitio. Fíjense bien, en el problemas de oído. Vean ustedes los niños. Vean ustedes dónde está la falla. Los problemas de sordera. Porque está fallando ¿quién? Calcio. Entonces, hay enfermedades muy importantes. Por ejemplo, las del sodio, miren, las del sodio, aquí están. Vamos a pasarles las del sodio, ahí están, miren, ahí se los dejé. La migraña. Vean ustedes, el tipo ¿dónde está el problema? Está en la asa externa. Las miotonías, en la asa interna, en el ensamble. Miren, las parálisis. Así cuando un paciente tiene una parálisis motora, primero es flácida, de repente es espástica. ¿Sí? Entonces el canal no sirve. ¿Cuál canal? El receptor del sodio, el receptor del potasio. Por eso la genética nos ha permitido dar factores tróficos, factores de crecimiento para regenerar membranas, sinapsis. ¿De hecho? Por eso damos factores, porque el medicamento no va a regenerar esto, jóvenes. Ustedes pueden tratar ya a un paciente con estos problemas y poderlo regenerar, si no el 100%, que se active. Un poco, un 40%, pero ya activaron. Porque en cada punto que ustedes están viendo aquí, pues está el sitio de la lesión, miren aquí.